Bien, vamos a seguir con el comentario del libro de Anscombe. Estamos en el parágrafo 28. Nos habíamos quedado en un ejemplo de la página 101, que es un ejemplo que ella pone en relación con ese tipo de movimientos corporales que son movimientos involuntarios de nuestro cuerpo, pero que conocemos sin observación. Ella ha tratado antes, al principio del libro, esta clase de movimientos que propiamente, al ser involuntarios, no se pueden calificar de acciones intencionales, ni siquiera de acciones, porque son más bien reacciones del cuerpo. En este caso, el movimiento de la rodilla cuando la golpea el doctor con un martillito. No es más que un acto reflejo. Ella, en un texto que no llegó a publicar y que no está fechado, existía solo como manuscrito, realmente no publicado, se refiere a estos movimientos como actos más que como acciones. Son actos de un agente humano, pero no se les puede considerar acciones humanas. Esto lo dice textualmente, aunque en ninguna parte del libro Intention dice tal cosa. Esto lo digo como una especie de comentario al margen o como nota a pie de página en relación con lo que decíamos de que en realidad propiamente en la teoría de la acción es muy frecuente definir la acción como un movimiento que es intencional por parte de un agente bajo alguna descripción. En términos de Anscombe, una acción tiene que ser intencional bajo al menos una descripción. Tiene que existir, esto es, alguna descripción bajo la cual la acción resulta intencional. Si no, no sería una acción propiamente. Entonces, este pensamiento, que en ningún momento aparece en el libro, está avalado por otros pequeños textos de Anscombe, por ejemplo, en este manuscrito no publicado, que por ejemplo lo encuentran citado en el libro de Rachel Wiseman sobre Anscombe, para quien le interese. Entonces, este es el tipo de movimientos, concretamente el que aquí tiene en mente, que en el parágrafo 7 y en el parágrafo 8, es decir, bastante al comienzo del libro, define como la clase de aquellos movimientos, se entiende voluntarios, del cuerpo que conocemos sin observación, pero para los cuales no hay algo así como una causa conocida sin observación. La causa la conocemos observándola, en este caso el martillo, por ejemplo, del doctor que golpea la rodilla, pero la reacción no necesitamos, por así decirlo, inferirla u observarla, sino que sabemos que se está moviendo. Esto no quiere decir, en el libro hay momentos en los que se refiere a este punto, no nos podamos equivocar al respecto. Tener un conocimiento privilegiado de primera persona respecto de cosas tales como en los movimientos corporales no implica que seamos infalibles al respecto. Obviamente, podríamos considerar muchos casos que ella aquí no considera, por ejemplo, casos en los que digamos, el individuo, por así decirlo, podría equivocarse con respecto a los movimientos corporales, ¿no? Para conocer los cuales generalmente no necesita la observación. Creo que en un vídeo anterior puse como ejemplo el caso de la ilusión de la mano mágica, que es una ilusión bastante conocida, incluso en YouTube hay filmaciones de este tipo de ilusiones que en ciencia cognitiva son muy, en fin, conocidos porque efectivamente cuestionan ese carácter privilegiado y prácticamente infalible que supuestamente tiene la gente respecto de la posición de los miembros de su cuerpo o el movimiento de los miembros de su cuerpo. La posición y el movimiento de los miembros de su cuerpo.
La ilusión de la mano mágica pondría en tela de juicio eso, lo que se llama el autoconocimiento corporal, ¿no? El conocimiento de uno mismo, pero más que de la mente, en este caso, de su propio cuerpo. Entonces, hay muchos casos que los comentaristas de Anscombe han considerado en relación con todo esto, por ejemplo, casos en los que hay una persona que se está recuperando de su parálisis, entonces duda al respecto de si la sensación que ella tiene de estar moviendo una mano que en realidad ha pasado mucho tiempo sin poder mover, pues parece que podría ser perfectamente falible, ¿no? Y podría sufrir una ilusión al respecto de si la está moviendo o no. El caso de los miembros fantasma, que se conoce desde hace mucho tiempo en medicina, pues podría ser un caso evidentemente en este sentido. Por tanto, esto es a la luz de sus comentarios, los comentarios de Anscombe, en relación con ese conocimiento sin observación, que no solamente lo tenemos de las intenciones, también lo podemos tener de otras cosas relacionados con actos humanos que no son propiamente acciones intencionales, como por ejemplo estos movimientos reflejos del cuerpo. Es importante que tengamos en cuenta que, como vamos a ver enseguida, digamos, ella no excluye en absoluto que incluso las acciones intencionales puedan ser conocidas, digamos, de un modo diferente, es decir, que no podamos observarlas, por ejemplo, o que no podamos inferir acerca de una acción intencional, ¿no? Esto no es lo normal. Ella lo que quiere dejar claro es que en general las acciones intencionales son aquello, digamos, de lo cual tenemos un conocimiento sin observación, un conocimiento directo, no basado en la inferencia, ni basado, por así decirlo, en ninguna sensación y en ninguna de los, digamos, de nuestros sentidos, los que empleamos para observar, ¿no? Entonces, hay elementos de la acción intencional que conocemos en virtud de vías distintas. Por eso dice en la página 102, mi respuesta es que el contenido de una intención puede ser un elemento en el que existe un conocimiento u opinión basado en la observación, la inferencia, incluso un rumor, una superstición o cualquier cosa en que se base el conocimiento o la opinión. Esto no quita, obviamente. Esto es simplemente para explicar algunos casos, por así decirlo, particulares, peculiares, ad hoc, marginales. Pero en realidad lo que ocurre es que generalmente el tipo de conocimiento que tiene la gente, que tiene el sujeto que realiza la acción, de las propias acciones intencionales que realiza, es un conocimiento directo y que en ningún momento necesita de la observación. Eso no quita, no implica que no pueda conocerse una acción intencional a través de la observación. Cuidado, una cosa no implica la otra. Esto es lo que quiere decir en este parágrafo 28 y obviamente se mantiene la respuesta que ella ha dado al principio de que si la respuesta a una pregunta ¿por qué?, inquiriendo por las razones de la acción, es lo siento, no me había dado cuenta, ese no me había dado cuenta o ese no lo sabía o digamos lo estoy observando ahora y me doy cuenta a través de la observación, anularía el sentido de la pregunta ¿por qué? Y haría que automáticamente, si esa respuesta obviamente es sincera, la acción a la que se refiere efectivamente sea una acción no intencional. Bien, es importante, por consiguiente, tener en cuenta que esto es como una especie, digamos, de principio general en Anscombe. Es decir, que el principio general diría algo así como si un sujeto tiene la capacidad de actuar en base a razones, como somos los agentes humanos, que somos capaces de
tener acciones intencionales, entonces ese sujeto, ese agente, tiene la capacidad de conocer lo que hace, entre paréntesis intencionalmente, sin observación, sin recurrir a la observación, ni siquiera a la inferencia. Pero esto no quita que no haya o pueda haber casos, digamos, en los que el sujeto, incluso por razones particulares, es incapaz de conocer realmente, de una manera justificada, sin recurrir a la observación, qué acción está realizando. Porque estos son casos como, por ejemplo, los que poníamos antes de alguien que, por ejemplo, se recupera de una parálisis. En esos primeros momentos de recuperación, el sujeto todavía no sabe bien, puede que sea, digamos, tenga creencias no justificadas y por tanto no haya propiamente conocimiento siquiera, y que el conocimiento propiamente se alcance a través de la observación. Pero esos son casos especiales. Digamos, el principio general para Anscombe, o que Anscombe cree que es verdadero, digámoslo así, es que conocemos las acciones intencionales sin necesidad de recurrir a la observación, y que eso es lo normal, digamos, la situación normal. Pasamos al parágrafo 29. El parágrafo 29 introduce una cuestión que es la cuestión de que, bueno, hay dos objetos de conocimiento o un solo objeto con dos o más modos de conocimiento. Y bueno, hay varias dificultades y absurdos que se relacionan con esto. Dice ella propiamente en el inicio del parágrafo 29, la dificultad es la siguiente: ¿en qué consiste abrir la ventana sino en realizar ciertos movimientos determinados que tienen un resultado determinado? Y en este caso, ¿en qué consiste saber que una persona abre la ventana sino en saber que ello se está produciendo? Si aquí existen dos maneras de saber, a una de las cuales denomino conocimiento de la acción intencional que uno realiza y a la otra llamo conocimiento por observación de lo que se está realizando, ¿no tendría que haber entonces dos objetos de conocimiento? ¿Cómo vamos a ver esto? La respuesta va a ser que no. No necesita haber como dos cosas distintas aquí implicadas, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de dos conocimientos diferentes acerca de exactamente la misma cosa? Continúa la preocupación, ¿no?, que ella está tratando aquí. No se trata de que existan dos descripciones de lo mismo y que ambas se conozcan, como cuando uno sabe que un objeto es rojo y que está coloreado. En este caso es diferente, porque en este caso abrir la ventana es idéntica. Se está conociendo a través de la acción intencional que uno realiza. El conocimiento que tiene el sujeto obviamente no depende de la observación. En cambio, el conocimiento que podamos tener, por ejemplo, nosotros cuando observamos realizar esta acción es completamente diferente. Ahí sí que solo dependemos de la observación. Incluso es observación, o cuenta como observación, cuando conocemos la intención de la gente simplemente preguntándole, y entonces tenemos que esperar a que nos diga la respuesta para poder conocer la observación. Si no, la tenemos que inferir, obviamente, y en muchos casos acertamos al hacerlo. Bien, entonces esto es propiamente ahora lo que le preocupa. Dice: creo que es la dificultad de este problema lo que ha conducido a tanta gente a decir que uno no conoce como acción intencional únicamente la intención, o quizá también el movimiento corporal, y que se sabe por observación que el resto será el resultado, el cual fue también una voluntad dentro de la intención. Pero esto es una explicación absurda, pues el único sentido que le puedo dar a voluntad es el de mirar algo y tener la voluntad de que se mueva. En ocasiones la gente dice que se puede mover un brazo con un acto de la voluntad, pero no una caja de cerillas. Sin embargo, si ello implica, tiene la voluntad de que una caja de cerillas se mueva y no lo hará, la respuesta es: si en ese sentido tengo la voluntad de que mi brazo se mueva, no lo hará. Y si significa puedo mover mi brazo pero no puedo mover la caja de cerillas, la respuesta es que puedo mover la caja de cerillas, nada más fácil. Bien,
Otra vía de escape falsa consiste en afirmar que realmente hago cualquier cosa que crea que estoy haciendo. Efectivamente, si creo que muevo el dedo gordo del pie, aunque en realidad no se mueva, estoy moviendo el dedo gordo del pie en cierto sentido, en el sentido de que pretendo o tengo la intención de que se mueva, pero por alguna razón no lo consigo. Y en cuanto a lo que sucede, desde luego no tengo ninguna forma de controlarlo, salvo de una manera accidental. Lo esencial es solamente lo que ha ocurrido dentro de mí. Y si lo que sucede coincide con lo que hago, en la esfera de las intenciones se trata simplemente de una gracia del destino. Puede haber en efecto casos en el que no controlamos los movimientos de nuestro cuerpo. Entonces hay un sentido en el que, como digamos, recurría Anscombe al principio de Teofrasto para explicar el error de ejecución, no el error de juicio acerca de cuáles son las intenciones del sujeto. El sujeto tiene la intención de mover un miembro que por razones X realmente no puede mover, no consigue mover bien. Ese sería un caso en el que ciertamente el resultado de la acción, el resultado esperado de la acción no es el que se esperaba. Hay un fallo de ejecución. Y ahí es donde se aplica, ella ve aquí una conexión con una parte del Tractatus, no las páginas 6373, como dice aquí, sino el parágrafo 6.373 del Tractatus y 6.374 del Tractatus. Allí Wittgenstein comenta: aun si todo lo que deseamos acaeciera siempre, sería únicamente una gracia del destino, pues no existe ninguna conexión lógica entre la voluntad y el mundo que lo garantice. Esto es porque, Wittgenstein asume aquí la influencia de Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación. En el Tractatus hay una gran influencia de ese libro, que la propia Anscombe puso de manifiesto en su libro sobre el Tractatus. Hay de hecho un libro de Brian McGee sobre la filosofía de Schopenhauer, en el que también comenta esa influencia de Schopenhauer en Wittgenstein. Y concretamente, aunque la influencia se ve también en otros escritos, por ejemplo en los cuadernos, sobre todo la influencia más visible en Wittgenstein de la teoría de Schopenhauer de la voluntad, tal cual está expresada en el mundo como voluntad y representación, es en el Tractatus. Porque la idea es que la voluntad y el mundo pertenecen a órdenes distintos. Entonces, realmente son independientes el uno del otro. Naturalmente, esto Anscombe no puede asumirlo sin más. Parece que aquí lo alude a este pasaje para ilustrar el problema particular que nos presenta este ejemplo del movimiento que no se termina de ejecutar o que no se ejecuta bien o que no se ejecuta en absoluto por algún tipo de problema. Pero esto sería un caso particular. Pero Anscombe no nos dice nada acerca de lo que, digamos, de cómo está conectada la voluntad con, digamos, los hechos del mundo, porque, digamos, no tiene una teoría, la teoría, digamos, no se complementa con una explicación causalista, digamos, de la acción. Recordemos que para Anscombe, como para Wittgenstein, la acción intencional tiene que ver con las razones y no con las causas. Será, por ejemplo, Davidson quien explique esto a través de una teoría causal de la acción, explicando por qué las razones sí pueden ser causas de las acciones. Pero para una concepción en la que esto no es posible, entonces se vuelve completamente oscuro la relación entre la voluntad y la acción intencional con, digamos, la realización fáctica en términos de hechos, digamos, del mundo que podemos comprobar y observar, digamos, si no se apela a ninguna relación causal.
Dice, suponiendo que esta última no exista, esta conexión física entre voluntad y mundo, será inútil tener la voluntad de que suceda, porque entonces, es, digamos, es una voluntad espuria, ¿no? Si efectivamente no puede realmente hacer que suceda un hecho en el mundo, ¿no? De modo que, bueno, por eso, de algún modo dice Anscombe, Wittgenstein escribía en sus apuntes durante esta época, soy completamente impotente. Este era un poco el sentido de esta frase. Pero queda claro que Anscombe no abraza esto. Esto es como una... Para explicar un caso particular, como es el caso del dedo gordo, puede ir bien, pero no como una tesis o como una teoría general, porque dice, esto es también absurdo, considerarlo, entiéndase, como tesis general. Pues de la misma forma en que nada garantiza, dice, estoy en la página 105, que la ventana se abra cuando abro la ventana, nada garantiza de que mi dedo se mueva cuando mueve el dedo gordo del pie. Cuando esto suceda así, si no podemos garantizar en absoluto ninguna conexión entre la voluntad y el mundo, entonces parece que la coincidencia sea como un accidente, sea un misterio. Es decir, que ¿cómo podemos explicar entonces que normalmente cuando tenemos la intención de hacer cosas, al menos cosas que están bajo nuestro control, efectivamente se suceda aquella acción o resultado que queremos que suceda, ¿no? Sería un misterio, no lo podríamos explicar. Cuando lo único que sucede es mi intención, digamos, ¿cuál entonces sería su vehículo, ¿no? ¿Qué garantizaría o qué garantiza que yo formule las palabras que pretendo, dado que la formulación de las palabras es en sí misma un acto intencional? Y si la intención no posee un vehículo que se haya garantizado, ¿qué le queda sino ser una especie de disparo en el vacío? Dice ella, ¿no? Entonces, esta idea de aceptarla de modo general, caeríamos en la oscuridad, en el escepticismo. Y esto es algo que ella, digamos, no quiere aceptar, ¿no? Hace tiempo, al considerar estos problemas, yo misma llegué a la fórmula hago lo que sucede. Es decir, cuando la descripción de lo que ocurre es lo mismo que debería afirmar que estoy haciendo, no hay distinción entre mi acción y lo que sucede. Pero quienes escuchaban esta fórmula la encontraban demasiado paradójica y oscura, y pienso que la razón es la siguiente. Lo que sucede debe darse por observación. Es decir, no es más que un suceso o evento en el mundo y se conoce por observación. Pero he explicado que mi conocimiento de lo que hago no es por observación. Es decir, lo que conocemos es la acción intencional que queremos realizar. Pero luego el hecho de que se realiza o no es algo que podemos conocer por observación. Y ahí no hay paradoja ninguna, digamos, es obvio. Entonces, esto se ve claro en el ejemplo, digamos, de escribir con los ojos cerrados. Yo puedo saber lo que estoy escribiendo con los ojos cerrados, porque tengo la intención de escribir cierta palabra con los ojos cerrados. No dependo de la observación para saber qué es lo que estoy haciendo, pero efectivamente, por así decirlo, la observación visual, la vista, el sentido de la vista, es necesario para corroborar que es así, y no, por ejemplo, resulta que por cualquier razón estoy escribiendo otra cosa, o estoy escribiendo mal la palabra, ¿no? Eso podría ocurrir. Entonces parece que la vista sea en este caso un complemento, pero para conocer realmente lo que está escrito. Entonces, pero que obviamente va a coincidir con la palabra que yo tengo la intención de escribir, supuesto de que no hay ningún error de ejecución en este caso, ¿no? Tipo que ella misma contempla los pasajes más atrás. Este es el sentido de lo que pone aquí en esta página un poquito más abajo, ¿no? Dice, un caso muy claro e interesante de lo anterior es cuando cierro los ojos y escribo algo. Puedo decir que lo estoy escribiendo.
Y lo que digo, que escribo, aparecerá de hecho casi siempre en el papel, ¿no? Casi siempre, porque no podemos evitar que haya errores de algún tipo, ¿no? En este ejemplo resulta claro que mi capacidad de referir lo que se haya escrito no se deriva de ninguna observación. Desde luego es muy probable que en la práctica lo que escribo no resulte muy legible si no utilizo la vista, pero la función de todo nuestro conocimiento por observación no se asemeja a la función de la vista en lo relativo a escribir correctamente. En otros términos, una vez que se determina que poseemos el conocimiento o la opinión sobre la materia en que vamos a practicar acciones intencionales, nuestra observación es solamente un auxiliar, al igual que la vista es un auxiliar para escribir, ¿no? Es decir, creo que el sentido de todo esto es claro. Entonces, dicho esto, pasa con esto al parágrafo 30. Voy a exponer un ejemplo, dice, que demuestra que constituye un error rechazar lo que se sabe por ser el contenido de una intención. Primero al movimiento corporal, luego quizás a la contracción de los músculos, después a la tentativa de realizar el acto, el cual se coloca exactamente al principio. La única descripción de mi proceder que conozco con claridad puede ser la de algo que se encuentra a cierta distancia de mí. No es que yo sepa con claridad los movimientos que realizo, y que la intención sea solo un resultado que seguirá estos movimientos. Se podría expresar la perspectiva que estoy descartando con lo siguiente. Consideremos el enunciado estoy tirando el bote hacia afuera. Aquí la única parte del enunciado que realmente expresa la acción conocida en la acción intencional es estoy tirando. Realmente esos, digamos, de lo que se está expresando al enunciar estoy tirando el bote hacia afuera, parece que aquello que realmente conozco sin observación, porque lo conozco directamente, es estoy tirando. Yo conozco la acción que estoy realizando, es la acción de tirar. Pero si lo que estoy tirando hacia afuera es en verdad un bote o no, eso dependerá de si el objeto, si yo identifico correctamente el objeto del que estoy tirando. Igualmente, si por ejemplo lo estoy tirando afuera de un, por ejemplo, cobertizo, naturalmente eso es algo que habré observado previamente, habré visto previamente, etcétera, etcétera. De manera que en mi expresión de la acción intencional puede haber elementos que yo conozca por observación. Eso no contradice en absoluto, digamos, el hecho de que haya un elemento crucial en la acción intencional que no se conoce por observación o que generalmente se puede conocer sin observación. En este caso, estrictamente la parte a la que le afecta esa posibilidad, digamos, crucial para la acción intencional es estoy tirando, porque es aquello que precisamente yo realmente puedo conocer sin observación. Bien, sigue un poco las explicaciones de todo esto en este pasaje 31, que lo que, si ven en el guión, por ejemplo, que yo he subido, es interesante, digamos, observar, digamos, un poco cuáles son las cosas que dice aquí para las implicaciones que tienen este tipo de conocimiento sin observación. Dice, supongamos que alguien quisiera producir sencillamente el efecto de que baje mi brazo a esa velocidad, a la velocidad de que lo dejo caer, ¿no? Se trata de un fisiólogo y desea observar si al hacerlo generó alguna sustancia distinta en mis fibras nerviosas. De este modo fabrica un mecanismo en el cual un objeto móvil se mantiene en equilibrio si sostengo una palanca y tiro de tal forma que bajo mi brazo a la velocidad en que caería. Mis instrucciones son mantén el objeto en equilibrio y con un poco de práctica aprendo a hacerlo. Mi explicación de lo que estoy realizando es que mantengo el objeto en equilibrio, no considero en absoluto el movimiento de mi brazo. Puedo dar una descripción mucho más exacta de lo que estoy haciendo a cierta distancia que a partir de lo que hace mi brazo.
De tal modo, mantener el objeto en equilibrio no es de ninguna manera algo que yo calcule como el efecto de lo que estoy haciendo, y en consecuencia de lo que sé directamente en mi conocimiento de mi propia acción. Por lo general, uno no reflexiona sobre una habilidad adquirida. La descripción de lo que estamos efectuando se encuentra a cierta distancia de los detalles de nuestros movimientos. Bien, pero creo que podemos pasar al parágrafo 31. Este parágrafo, digamos, habla de que, aunque desde luego una declaración o una atribución de intención pueden ser verdaderas o falsas, en el caso de que sea una declaración del sujeto, si es falsa, entonces es típicamente una mentira, porque el sujeto, si tiene un conocimiento verdaderamente cabal de cuáles son sus acciones intencionales, parece que difícilmente se va a equivocar, aunque no hay infalibilidad absoluta, obviamente. También podemos hablar de las condiciones de satisfacción de las acciones intencionales en un sentido que va más allá de las condiciones de verdad. Podemos hablar de que cierta acción intencional se satisface si ocurre tal como el sujeto pretendía y en virtud de que el sujeto lo pretendía, o planeaba o tenía la intención de realizar. Puede haber acciones intencionales que se cumplan pero accidentalmente, que el sujeto no sea consciente de estar realizando al haberse cumplido. En tales casos hay que excluirlos como verdaderas acciones intencionales, como el caso de Chisholm, que imaginaba una situación en la que alguien quiere eliminar a su tío para cobrar una herencia. Todo eso le pone muy nervioso y al final lo acaba atropellando, pero sin saber que es él. Obviamente eso no es una acción intencional en los términos de Anscombe. De la misma forma que en las órdenes, donde no hablamos de que sean verdaderas o falsas, podemos hablar de que se satisfacen cuando son cumplidas. Hay un sentido en el que la analogía con las órdenes se pierde. Esto es lo que vamos a encontrarnos en este parágrafo 31. Evidentemente, una acción intencional, hay aspectos en los que se puede comparar con una orden, pero está claro que a otros efectos es muy distinto de lo que concebimos como órdenes, ¿no? Bien, esto se explica un poco a la luz del parágrafo 32. Dice, pensemos en un hombre que recorre el pueblo con una lista de compras en la mano, ¿no? Resulta evidente que la relación de esta lista con las cosas que realmente compra es una y la misma, y si su esposa se la dio o si él la elaboró, y que la relación es diferente cuando un detective que lo sigue elabora una lista. Solo en el primer caso se puede entender como una acción intencional, en el sentido de que, bueno, el sujeto tenía la intención de comprar ciertas cosas que están en la lista y efectivamente las compra. Y entonces, al efectivamente comprarlas, lo que está haciendo es cumplir con las intenciones que tenía. Y entonces esas acciones son intencionales. En el segundo caso no es que no sean intencionales, pero es más bien en la ejecución de esas acciones es para cumplir una orden, entre comillas, algo que le ha pedido en este sentido su mujer. Entonces, obviamente en este caso, dice, tiene vamos a decirlo así, se puede considerar como una especie de cumplimiento de una petición. En el tercer caso, que es el del detective que anota lo que va haciendo el otro sujeto, es evidente que lo que hace es anotar simplemente lo que está observando. Y en este sentido, la lista que el detective reescribe es como una especie de lista de, digamos, eventos observables, nada más. Bien, esto es un poco lo que explora el parágrafo 32, que además, si no recuerdo mal, vuelve a la distinción entre acciones intencionales y órdenes,
porque solo en el sentido de las acciones intencionales es como, digamos, entramos en el terreno del conocimiento práctico, que es lo que ahora le va a ocupar en el parágrafo 33. El parágrafo 33 va a iniciar lo que se llama, digamos, toda la discusión sobre el conocimiento y el razonamiento prácticos, que es una discusión que parte básicamente de Aristóteles. Aristóteles, en la Ética Nicómaco, había introducido la noción de silogismo práctico, que es como un silogismo que podríamos llamar científico. Básicamente los silogismos aristotélicos o bien son lo que llamaríamos nosotros argumentos deductivos, en los que la conclusión está garantizada por las premisas. Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión debe serlo también. Entonces, para que haya realmente conocimiento, debemos partir de la verdad. Para Aristóteles, las premisas deben de ser verdaderas. Pero también puede haber silogismos en los que la conclusión no está asegurada, sino que solamente es altamente probable a la luz de las premisas. Y esos silogismos los llamamos actualmente argumentos inductivos. Pero lo que llama argumento o silogismo práctico Aristóteles no se distingue de este tipo de silogismos en virtud de la forma, sino más exactamente en virtud del hecho de que la conclusión de estos argumentos es una acción. Entonces, para Aristóteles, un silogismo práctico es aquel silogismo en el que la conclusión está describiendo una acción. Una acción que normalmente aparece como recomendable o como, entre comillas, necesaria si lo que queremos es obtener cierto fin, etcétera, ¿no? Entonces, el razonamiento práctico queda claro que tiene una importancia capital para la ética, pero obviamente su interés sobrepasa el de la ética, porque el razonamiento práctico puede ser de distintas naturalezas, no tiene por qué tener una dimensión necesariamente ética, ¿no? Entonces, puede hacer uno un razonamiento práctico tan correcto, aunque la acción que se propone uno realizar a la luz de conseguir cierto fin resulta una acción completamente inmoral. Pero esto no es absolutamente, digamos, algo que afecte a la naturaleza del razonamiento mismo en cuanto tal, ¿sí? Entonces, obviamente, que las implicaciones para la ética del razonamiento práctico son indudables, pero no es la ética lo único que está afectado por el conocimiento y por el razonamiento prácticos, evidentemente. Por eso, esto es algo que Anscombe aquí quiere subrayar en varios momentos. Entonces ella recurre a la teoría de Aristóteles y entonces la comenta, básicamente. Es evidente que a veces las conclusiones no van a adoptar siempre la forma de, por así decirlo, explícitamente de una acción. Puede ser una conclusión del tipo, este alimento me conviene. Digamos que si quieres hacer tales y cuales cosas, entonces este es un medio para conseguirlas, entonces la recomendación es que hagas esa acción. Ese es un poco el esquema fundamental de este tipo de razonamientos. Entonces, bueno, Anscombe comenta todas estas cuestiones aquí. Por ejemplo, tenemos en la página
114, al final de la página 114, este ejemplo, por así decirlo, inventado, ficticio, ¿no? La vitamina X es buena para todos los hombres mayores de 60 años, los callos de cerdo contienen mucha vitamina X, yo soy un hombre de más de 60 años. Aquí hay un plato de callos de cerdo. ¿Cuál sería la conclusión de esto? Bueno, pues podría presentarse de muchas maneras, dice Anscombe. Es preciso que tome un poco, me hará bien tomar un poco, tomaré un poco simplemente. Esto será, digamos, una consecuencia que extrae el individuo respecto de qué acción resulta saludable realizar, ¿no? Pero es evidente que hay aquí diversos problemas que surgen, ¿no? Obviamente, dice Anscombe, ciertamente nadie se sentiría inclinado a pensar en la primera de estas conclusiones como una proposición derivada, estrictamente hablando, de las premisas, pero tampoco lo son B y C, a pesar de que a primera vista parecen asemejarse en términos generales a la clase de conclusión que habitualmente presentan los comentaristas. Lo que está aquí es bueno para mí, algo así de este tipo. Pero, por supuesto, en el sentido de que pretenden darle de derivación de las premisas, esto solo significa lo que está aquí es un tipo de alimento que es bueno para mí, lo que se halla lejos de significar que es preciso que tome un poco. Podría ser, digamos, podría ser una situación en la que, bueno, hay razones para pensar que no hay que tomarlo, ¿no? En el caso concreto, ¿no? Podemos poner un ejemplo en el que, a pesar de que normalmente eso sería bueno para el sujeto, en las circunstancias presentes no lo es. La razón de que no podamos concluir es preciso que tome un poco de las premisas no es en absoluto que no podamos construir de ninguna manera premisas que, de ser aceptadas, arrojen esa conclusión, pues podríamos hacerlo y sin dificultades, solo necesitamos alterar ligeramente la premisa universal. Es preciso que todos los hombres mayores de 60 años coman todos los alimentos con vitamina X que se les ofrezcan. Esto, junto a las otras premisas, llevará a la conclusión expresada en la forma. Es preciso que tome un poco de un modo totalmente satisfactorio. La única objeción consiste en que la premisa, es absurda, como lo habría sido la variante todos los seres humanos necesitan comer todos los alimentos secos que vean. Es decir, este tipo de premisas no se pueden plantear como premisas generales, ¿no? Se refiere aquí a la premisa universal, ¿no? En este caso concreto es preciso que todos los hombres mayores de 60 años coman todos los alimentos con vitamina X. De manera que este tipo de argumentos tienen una dificultad a la hora de ser generalizados, ¿no? La universalidad de la premisa universal se encuentra mal situada para arrojar cualquier conclusión por vía de la derivación. Solo las premisas generales negativas tienen la posibilidad de evitar esta clase de absurdo. Ahora bien, estas, aun aceptándolas como premisas prácticas, no conducen a ninguna acción particular, sino únicamente a no hacer determinadas cosas, es evidente, ¿no? Si lo que queremos son silogismos que lleven a la acción y no a las omisiones, entonces no podemos basarnos en general en premisas universales negativas. Bien, estas son algunas dificultades intrínsecas que Anscombe examina en relación con los silogismos o los razonamientos prácticos. Continúa esta discusión en el parágrafo 34. Entonces, en este pasaje 34, digamos, sigue comentando esta cuestión. La idea es que el punto inicial para un ejemplo de razonamiento práctico es algo querido, algo deseado. Esto continúa en la página, en el parágrafo 35, cuando dice Anscombe que las premisas de un razonamiento práctico pueden invocar conceptos como es conveniente,
deseable, agradable, etc. Continúo en el siguiente vídeo.